Bienvenidos a Cinemática y Dinámica de Partículas. Hoy vamos a ver operaciones básicas entre vectores 2 y vamos a dar un par de ejemplos para que se vea cómo estas propiedades nos ayudan a resolver problemas. En la representación por componentes de los vectores físicos tenemos que el vector A es igual a AX, AY y el vector B es igual a BX, BY. Por ejemplo, el 3, menos 5 y el 1, menos 6. Ahí está la suma. Se suman, recuerden, las primeras componentes con las primeras componentes, las segundas componentes con las segundas componentes y obtenemos el vector resultado así, 4,1. Bueno, ¿qué propiedades o axiomas tiene? En primer lugar, distingamos si el vector nos refiere a la magnitud física vectorial, pues son propiedades que existen en la naturaleza de esas magnitudes. Pero una vez que los matemáticos definen y axiomatizan un espacio vectorial, entonces estas propiedades ya se han convertido en axiomas y ya no interesa de dónde vienen. Sea como sea, estas son. O sea, la propiedad conmutativa, asociativa, la multiplicación por un escalar, la existencia del elemento neutro o del elemento inverso. Bueno, por ejemplo, la propiedad conmutativa la podemos ver desde el punto de vista de la representación en flechas. Así, da lo mismo sumar el vector verde con el rojo a sumar el rojo con el verde. El resultado es el mismo vector amarillo. Esto se puede escribir con esa álgebra y decir A más B es igual al vector C A más B. Y en el lado derecho vamos a tener C igual a B más A. Es decir, si conmutamos el orden, no hay ningún problema. El resultado es el mismo. ¿Por qué? Pues porque las componentes, como son números, pues pueden conmutar sin ningún problema. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Cómo se puede escribir AX más BX o BX más X. Es exactamente lo mismo. Bueno, todas las propiedades se pueden mostrar con flechas y con componentes. Vamos a pasar a un par de ejemplos. Por ejemplo, sean estos vectores de E, F, encontrar la magnitud del vector G G igual a D menos un tercio de E más 2F. Bueno, para encontrar la magnitud, pues primero hay que encontrar el vector G. Solo una cuestión ahí interesante que es alguien, en este caso ese libro, te da las componentes. En otros casos no es así y uno es el que tiene que encontrar las componentes. Bueno, ahí está el cálculo del vector G. Puedes observarlo, es un ejemplo tomado del libro de texto. El resultado es 20, menos 14 metros. Y ahora para obtener la magnitud del vector G, pues hay que aplicar la ecuación que nos dice elevar al cuadrado la primera componente y sumarla con el cuadrado de la segunda componente, obtener raíz cuadrada y tomar la parte positiva. Ahí está hecho abajo, da 24.4 metros. Otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una magnitud de un móvil como 150 kilómetros por hora. Entonces podemos decir que se representa por un vector, en este caso una flecha, que mide 150 kilómetros sobre hora y está inclinada a 30 grados con respecto al eje Y a la izquierda como se muestra. Entonces lo que me están solicitando es determinar las componentes. ¿Cuáles son sus componentes? O sea, pasar de una representación magnitud-dirección a una representación de componentes. Acuérdense ustedes que las componentes representan las proyecciones que se obtienen mediante trigonometría. Entonces, por eso es que Bx, tal y como está en el dibujo del lado izquierdo, será simplemente 150 por coseno de 120 kilómetros sobre hora, por supuesto. Porque 120 es 90 más 30, de ahí se obtienen los 120 porque hay que obtener el ángulo completo.
se obtiene el coseno. Y vean ustedes que en este caso el coseno de 120 es negativo. Por eso es que la componente es menos 75 kilómetros sobre hora. En el caso de y, el seno de 120 no es negativo y me da 130 kilómetros sobre hora. Por eso las componentes del vector b son menos 75,130. Estas recuerden que son sus componentes cartesianas. Bueno, ahora podemos hacer el problema inverso. Vamos a suponer que tenemos las componentes menos 75,130 y queremos determinar tanto la magnitud como el ángulo que forman. Bueno, pues creo que determinar la magnitud es muy simple porque es esa raíz cuadrada que está ahí y me da 150 kilómetros sobre hora. Obtener el ángulo a veces es un poquitito más largo y entonces uno tiene que pensar en cuál es la forma que le conviene a uno más. En este caso, vean, si yo obtengo el ángulo phi que está ahí marcado, pues entonces a 180 le resto el ángulo phi y ya tengo el ángulo que me están pidiendo. En este caso voy a usar la función arco cuya tangente o tangente inversa. Arco cuya tangente es el valor absoluto de 130 entre menos 75 que son las componentes. Esto significa arco cuya tangente es 1.73 y es muy aproximadamente 60 grados. Existen otros modos de hacerlo, no es el único. Existe, por ejemplo, la función atan2 que me permite ver cuál es el cateto positivo y cuál es el negativo, o sea, qué componente es positiva, qué componente es negativa, y entonces automáticamente me manda al primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante. Esta es una función atan2 que proviene básicamente de cómputo, pero es muy simple de aplicar en estos casos. Así que el ángulo θ, una vez que yo sé que phi es 60, pues es simplemente 180 menos phi igual a 130. Y así en magnitud y dirección escribo 150 kilómetros sobre hora, 130 grados. ¿De dónde obtuve esos 150? Pues les recuerdo que es la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.